récord. Ahí está. Bueno, estamos juntos de nuevo con Armando Del Bianco, Aldo Mangiaterra, Felipe Rodríguez, Ana Belén Adal, Horacio Belloni y yo, José Champaña, en estas charlas de agrimensores. Estamos avanzando sobre cuestiones de las mediciones especiales, contando anécdotas, aprendiendo, tratando de transmitir experiencias que espero que sean útiles. Bueno, Armando nos decía que viajó no sé cuántos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros eran, Armando? 8.000. 8.000. Así que, y contó en todo el viaje anécdotas. Así que, bueno, le vamos a pedir que nos cuente una más. Una más. Y después prepárense Felipe y Ana para hacer preguntas. Bueno, tienen que hacer dale, preguntas. sí. Esto no es gratis para ustedes. No. ¿Ah, no? Estaba haciendo bueno hasta ahora. Perdón. Ana tiene para contar anécdotas también, ¿eh? Ah, bueno, Ana. Sí, estoy seguro, no me cabe la menor duda. Antes que empiece la pandemia, los chicos de AEDAC hicieron una jornada de vamos a llamarle estudio y trazado especiales para que Aldo no se ofenda, no se sienta mal. Y ahí participó Felipe con una interesantísima charla. Todos los trabajos que se presentaron fueron excelentes, un nivel, una calidad asombrosa, a punto tal que como yo soy delegado de la FIC, de la Federación Internacional para la Comisión esta de Misiones Especiales, también participó la presidenta de la comisión. Quedó azorada con el nivel de trabajo que se presentó. Así que es una pena que esta charla no hayamos podido invitar, Felipe, a los otros chicos que participaron, porque realmente ahí sí que se lucen los jóvenes. No, bueno, tenemos la posibilidad de contactarlos. Yo quedé en contacto con ellos. Tengo el teléfono, incluso hay un grupito que quedó armado, así que ningún problema. Sí, digo, lástima que no lo contactamos para hoy. Sí. Sí, los chicos todos los busqué yo, así que... Sí. ¿Qué puedo decir? Bueno, pero esta es como una primera experiencia y podemos sumar más gente, podemos hacer alguna otra idea. Esa es la idea. Ampliarlo mucho más. Bueno, Ana y Felipe les comento que Horacio ha implementado una página donde cuelga estas charlas, digamos. Ah, muy bueno, no sabía. Muy bueno. Y para que después se puedan observar, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Tener charlas de agrimensores grabadas y bueno, y avanzando. O sea, empezamos con GIS, un poco se paró, surgió esto de las mediciones que nos pareció muy interesante también. Sí. Ya vamos a continuarlas o le vamos a dar continuidad con otros temas también. Sí, vamos a seguir con GIS, vamos a procesamiento de imágenes, en mediciones ya vamos a llegar al GPS, al RTK, al ENTRIP. recién estamos saliendo de topografía, de los años 70, 80, todo lo que... al software libre, ahí nos vamos a agarrar con José un mano a mano con José a ver cuál es el verdadero negocio de fondo, qué es lo que vale la pena. Y el software libre tiene negocios atrás, seguro. Por eso mismo, sí. No, pero es cierto si la mayoría de los servidores están hechos en Linux, así que hay todo un negocio que sostiene el software libre para que se use ese sistema operativo. Hoy leía en un libro muy, muy interesante, digamos, que Dios ha cambiado, o sea, el antiguo Dios cambió por el Dios dinero, ¿no? Y eso nos perjudica. El Dios mercado. El Dios mercado, el Dios dinero, es lo que hoy todo el mundo ama y bueno, y resulta muy difícil salir de esas circunstancias, ¿no? Porque bueno, es como que está generalizado. Bien, Armando, estamos oyendo. Quiero hacer una propuesta. Sí. Dale.
porque me parece que una de las cosas, si es por contar, tengo más anécdotas para contar, pero una de las cosas más interesantes creo que es porque en toda una época, Armando también hizo la misma experiencia, por ejemplo, en la obra esa Corsemar que yo dije, estaba prohibido que entraran mujeres a la obra. Yo cuando estuve en Mendoza en esa época alquilé una casa, porque tuve 7 meses, y la empleada de la inmobiliaria que iba hasta la obra y fue a llevarme, no me acuerdo, papeles para... no pudo entrar a la obra, tuve que salir yo de la obra y recibir las cosas fuera de la obra. Y me gustaría... ¿En qué año era eso? ¿En qué año era eso, Aldo? Y 79, 80. Yo creo que sigue sucediendo en el caso de las minerías, ¿no? Por ejemplo, en la minería sí. En la minería sí, pero no, María Ángel, mi socia, está trabajando en... Bueno, la experiencia de Belén creo que es una de las pioneras. Sí, puede ser, puede ser. La verdad es que yo en toda la participación que tuve en las obras jamás he tenido ningún inconveniente, ni he tenido ningún problema por ser mujer. De hecho, la primera obra que entro a trabajar, que fue la segunda planta potabilizadora que se construye acá en el sur de la provincia de Santa Fe, yo tenía 26 años, recién me estaba recibiendo, saliendo de la facultad, y tenía todos los agrimensores y los topógrafos de todas las empresas que había. Debería haber como 15 o 20 contratistas trabajando, que eran realmente personas con muchísima experiencia, que venían en muchas obras, y realmente yo fui, en ese momento digo siempre, fue más lo que aprendí de todos ellos, que también me tenían paciencia, que también me enseñaban o me explicaban. Yo tenía un poco en ese momento la teoría de la facultad y las ganas, obviamente, y la verdad es que en ese momento todos me aportaron un montón y me ayudaron en ese tiempo a formarme y a salir adelante. Yo realmente tengo una anécdota para contar que no me la olvido más, y que alguno se da cuenta de que uno hace las cosas bien y de que por ahí el resto no llega a entender bien el trabajo que nosotros hacemos, o no le da la importancia, o no entiende en el momento para qué llega la agrimensor, pero cuál es la tarea que tienen que hacer. El año pasado hicimos un acueducto que llevaba agua a la zona sur de Rosario. Si bien la zona sur tenía agua con muy poca presión y no llegaba a abastecer a la mayor parte de los barrios de la zona sur de la ciudad. Entonces, lo que tiene desde las plantas potabilizadoras, salen estaciones elevadoras que lo que hacen es rebombear el agua, y la cañería o la red de agua que estaba hecha hasta ese momento, hacia la zona sur, no llegaba a transportar con presión el agua para que realmente la gente abría la canilla de su casa y salían gotas. La mayoría tenía bombas, cisterna con agua de pozo, porque realmente no llegaba la cañería ni el agua con la presión que tenía que tener. Entonces hicimos un acueducto de 7 kilómetros que iba desde el centro de la ciudad de Rosario hasta la zona sur. Y se iba inyectando en distintas partes de la red. Significa que no solamente iba, rompimos lo que era Ovidios Lagos, todo Ovidios Lagos, no solamente iba por ahí, iba hasta la zona sur donde llegaba un caño maestro, sino que también iba inyectándose hacia distintos puntos de la red existente. Perdón, quizá habría que aclarar que era subterráneo. Sí, por supuesto, subterráneo, por supuesto.
Desde ya que pasamos por muchísimas interferencias, no solamente lo que eran las avenidas de Rosario, sino por debajo del ferrocarril, por debajo de Circunvalación, y era un desafío en ese momento hacer esos empalmes a la red existente. Este material era un caño que era de hierro dúctil, creo que era de 60 de diámetro, un material importante para trabajar, difícil para empalmar entre caño y caño, tenía más o menos una longitud de unos 6 metros, entonces había que ir encastrando cada longitud. Lo hacíamos, era subterráneo, pero en determinados sectores se trabajaba a cielo abierto, y en determinados sectores había que hacerlo sí o sí por túnel. Y cuando nos tocan los empalmes a los caños maestros de Rosario son caños que son, no sé si conocen el material asbesto cemento. Es un material que no se utiliza más, hay muchos materiales nuevos ahora, de hecho los caños últimos de acueductos nuevos que hemos hecho han sido de PVC, perdón, de PAD, que es un material mucho más maleable, y realmente había que cortar el asbesto y preparar estos empalmes de hierro dúctil, con obviamente toda una serie de piezas que nos llevaban a conectar a esos caños. Entonces, las empresas, las contratistas, que en ese momento eran 3 contratistas, que habían cada una licitado un tramo, con lo cual había que también coordinar el trabajo de las 3 contratistas, que las 3 llevaran la misma línea de trabajo, y que se pusieran de acuerdo. De por sí, la nube de apoyos, que no me olvido más, la controlamos como aproximadamente unas 7 veces, porque errores constantemente. No podíamos arrancar la obra, realmente no podíamos arrancar la obra porque cada vez que hacíamos el control de la nube de puntos de apoyo que hacían las contratistas, siempre saltaban errores, pero aparte les hablo de errores incluso de 10 centímetros. Terrible. Bueno, cuando llegamos a hacer las conexiones a la red, digamos, del nuevo acueducto que estábamos haciendo, de la red existente, lo que hacíamos era controlar la pieza que mandaban a fabricar las contratistas con respecto a la cañería existente. En general eran cruces. Se descubría la calle, se rompía el pavimento, se hacía el pozo, se buscaba la cruz de asbesto existente, se la relevaba, se mandaba a construir la pieza, y posteriormente el montaje de la pieza no lo hacían los contratistas, lo hacíamos la misma empresa, nosotros que eran los que, digamos, llevábamos a cabo el proyecto de acueducto. Y bueno, yo llego, relevo toda la pieza, relevo toda la cañería existente, indico el corte del asbesto, puede tener aproximadamente un error de 1 centímetro en lo que es el corte, no más, y después se puede ajustar con el resto de las piezas con las que se arma, tiene un pequeño juego donde se puede terminar de ajustar. Bueno, relevo la pieza, relevo la cañería existente, marco en la cañería existente a donde tendríamos que hacer los cortes, resolví todo en el AutoCAD, marqué, bueno, se me hacía, ya era la tarde, tardecita, trabajamos incluso de noche con reflectores. Me voy a comer, y me llaman y me dicen, Belén, la pieza no encaja, la pieza no coincide ni el formato, me decían, con la existente. Yo digo, pero sí, coincide perfectamente la alineación, coincide perfectamente cómo está construida para la cota, no hay ningún problema. Si yo la medí, no coincide, la cruz está mal calculada, Bueno, me vuelvo. Digo, ¿qué pasó? Pero yo veía la pieza igual, no veía nada distinto a lo que yo había hecho. Con todo el trabajo, me decían aparte, mirá que si cortamos el asbesto, que de hecho el asbesto es un material que cuando se corta es muy tóxico, si se corta el asbesto, que además implicaba hacer un paro en la planta potabilizadora,
para cortar el agua. Porque había que cortar el agua, hacer el corte, el empalme es muy rápido, hacer el corte, meter la pieza, ajustar y otra vez sigue corriendo agua, hasta un momento, porque la red tiene que seguir funcionando de agua, sobre todo para una ciudad con la cantidad de habitantes que tiene Rosario. Y yo digo, no puede ser, no podía ser, la vuelvo a relevar, vuelvo a resolver, el corte me daba exactamente en el mismo lugar. Digo, no puede ser, no puede ser. Y en un momento le digo a la grúa que estaba parada al lado que la levantara la pieza y la bajara en el pozo, que habíamos hecho un pozo donde estaba la cañería existente, como de 10 metros por 10 metros, y una profundidad debería tener de unos 8 metros. Entonces le digo, bajá la pieza y ponela encima de lo que íbamos, de la cañería existente, que quiero ver qué es lo que pasó. Y ahí me doy cuenta que la habían dado vuelta y la habían girado mal y la estaban simplemente visualizando mal a la pieza. Lo que había que hacer era girarla. Claro, yo por ahí en el trabajo que la había hecho tocada, había hecho el giro, ya la había relevado y la tenía lista. Había que hacer era girarla, colocarla, y el corte calzaba perfectamente. Yo me morí de risa, pero no se dan cuenta que la pieza solamente está girada, no tiene nada de malo. Ay, Belén, menos mal que la viniste a verme, porque no nos habíamos dado cuenta. Así que bueno, por suerte, la verdad que una vez que se hacen los cortes, por eso le digo, no podemos tener errores en eso, la pieza calza y se vuelve a abrir lo que serían las válvulas para volver a inyectar agua a la red. Solamente la parada de planta con el corte de agua lo podemos hacer un par de horas nada más. Y en general lo podemos trabajar de noche, cosa de que la gente en ese momento duerme, no consume agua, ni ducha, ni para tomar, etc. Entonces podemos trabajar, tenemos como una ventana de trabajo más tranquila. Así que bueno, es una pavada, pero me parecía algo como que digo, no puede ser que nos esté pasando esto. No es pavada. No, para nada que no. Hay una curiosidad, porque yo no soy ni tan viejo ni tan joven. Eso es para preguntarle a Aldo. Aldo, ¿hace cuánto que llaman nube de puntos de apoyo? Porque yo era de la época de redes de puntos. Yo me criaba siempre con el tema de la red, y la red eran distintos niveles de precisión. Nosotros también, pero bueno, también por ahí en el común hablarla así como la nube de puntos, pero es la red de puntos. Claro. Nosotros también Para mí la nube aparece ahora con los drones. Cuando aparece el dron, aparece la nube, la famosa nube de puntos. En realidad es un poco más viejo el término, porque cuando se usó en la estación total y se relevaba una nube de puntos en lugar de perfiles, que era lo que se hacía antes, entonces empezamos a relevar una nube de puntos. Sí, claro, cuando vos empezás a hacer taquimetría y querés, ahí te va con el prisma, un espectáculo, ¿viste? Sobre todo si es nuevo el equipo, ¿viste? Hace cada paso más o menos. Creo que son dos conceptos diferentes, me parece. Hablar de una red de apoyo, de una serie de puntos, y una nube proveniente de algún tipo de relevamiento de datos. Claro. Bueno, yo te cuento lo que yo sabía, ¿viste? Nosotros teníamos la red principal, o sea, la de primer orden, segundo orden, tercer orden, y después estaba lo que llamábamos el relleno, digamos. ¿Entendés? Para nosotros había puntos de medición rápida, de levantamiento rápido, pero nunca le llamábamos nube. El concepto de nube aparece a partir de la medición. Claro, yo ya estaba trabajando a partir de que aparece el RTK, el distanciómetro, claro, cuando realmente se puede hacer nube, porque antes cuando vos tenías que calcular las coordenadas de cada punto, lejos de armar una nube. Está bien. Una cosa, Horacio, vos comentaste recién de que nosotros estamos hablando de tiempos prehistóricos, digamos, y que... No.
En algún momento íbamos a llegar al dron, al GNSS, al RTK, al NTRIP, al PPP, a todo eso, ¿no? PPR, ahora espectacular. Sí. Pero ¿sabe qué es lo lindo y lo interesante? Por lo menos lo que me pasó a mí, y se lo dejo a los chicos como que les quede pensando, ¿no? Yo que me falta un año para que sean 50 años que trabajo en esto, siempre en mediciones especiales. Hice una sola mensura en mi vida, que fue la del Parque Nacional Tarampaya, y con eso cubrí todo, porque eran 215.000 hectáreas, así que hice todas las mensuras que hicieron todos los colegas. El tema es que uno que va transitando a lo largo de todo este tiempo, uno que ha hecho obras, descubre que no hay obras chicas. Siempre las obras se vuelven a repetir, así como la teoría del eterno retorno de Nietzsche. No te gusta Nietzsche, Ciampaña. Pero uno siempre vuelve, o vuelve a la obra esa, o vuelve a una ampliación de obra, o vuelve a una obra que se hizo al lado. Siempre a lo largo del tiempo, en el devenir del tiempo, uno vuelve a esa obra, ¿no? Y es hermoso que uno deja puntos, deja mojones, no deja una estaca, ¿no? Uno deja mojones en el sistema de apoyo y uno vuelve al tiempo, 10, 20, 30 años, usando PPK, RTK, RTX, NTRIP, todos los chiches, dron, y se da cuenta que uno trabajó bien hace 50 años usando un teodolito y una cinta. Entonces, totalmente. Claro, eso es hermoso. Y la otra cosa es hermosa en esta rama de la agrimensura, es que uno cuando se vuelve viejo y recorre el país, dice, acá estuve yo. Parate en esta alcantarilla, voy a ver, acá puse un punto. Espérate que acá debe ser, Aldo, vos que sos un poco más viejo que yo. Sí, yo te voy a contradecir en algo. No es siempre tan hermoso eso, ¿no? Justamente te cuento una anécdota. Yo estuve trabajando también para la misma empresa que mencioné antes en Mendoza. Estuve trabajando en Villa Constitución, en la planta de Acindar. En este caso, la empresa esta, Maquis, lo que no era su costumbre, había agarrado un trabajo de obra civil. No era una planta entera, ni mucho menos, era un trabajo de obra civil de ampliación de una línea de producción de acero. Pero había agarrado la obra civil con la intención de asegurarse el montaje de esa línea de acero, de reforma de la línea de producción de acero, de lo llamado Tren Morgan. De paso, ahí en esa obra, entre las anécdotas comprobables, es la importancia de las normas de seguridad, ¿no? Porque era una línea vieja, las máquinas se trababan y el acero que salía al rojo salía volando los fideos de acero, los que se hacían para la construcción, y en una oportunidad uno de esos fideos de acero al rojo me cazó mientras estaba estacionando un teodolito. Justamente como estaba estacionando el teodolito, estaba mirando por la plomada óptica, oí gritos, no sabía qué pasaba, y cuando miré para arriba vi que venía volando, pero ya
ya era tarde. Pero bueno, eso es de paso, la anécdota va a otro lado. Lo cierto es que me quemó en parte del pantalón, en parte de la casaca, me rompió el vidrio del reloj pulsera, y el de seguridad dijo que ese casco lo tenía que tirar porque había quedado marcado por el golpe, si no el hierro rojo me hubiera golpeado en la cabeza. Pero la anécdota es otra. Como se estaba haciendo la obra civil, hubo que hacer un sistema de apoyo, y entonces yo tuve la idea, como prácticamente estaba cantado que la especialidad de la empresa de Maquis era el montaje, después de terminada la obra civil, el montaje iba a estar a cargo de Maquis. Y entonces yo iba a estar a cargo de la topografía y por lo tanto hice el sistema de apoyo con la precisión adecuada, no ya para la obra civil, sino para el montaje. Claro, claro. Pregunta de obra. La cuestión fue que, como suele pasar en la vida, las cosas no se dieron como estaban previstos y el montaje no lo ganó Maquis, sino lo ganó otra empresa. Y entonces, cuando yo me enteré que otra empresa había ganado el montaje, bueno, obviamente fui a ofrecer mi servicio, fui a la planta de Villa Constitución, de Asindar, y entonces pedí una entrevista con el jefe técnico, bueno, me atendió, y entonces cuando le expliqué que yo... pero usted, ¿para qué? Le digo, no, para la parte de la topografía, de toda la geometría del montaje. No, dice, no necesitamos. Con los puntos que nos dejaron marcados acá, dice, la obra civil, nos arreglamos perfectamente, no necesitamos. Así que a veces no es tan grato. Así es, así es. Y ahí, ya que estamos, si quieren, lo de Asindar, la conté cuando hicimos ese encuentro en Córdoba. La empresa Asindar tiene muchísimos puentes grúa. Cuando yo aprendí y me especialicé de algún modo, cuando fue el montaje de la planta de Asindar en el año 77, 78, hay que tener en cuenta que en aquel momento era el gobierno militar, el ministro de Economía era Martínez de Oz, y Martínez de Oz, para asumir el Ministerio de Economía, dejó la presidencia del directorio de Asindar. Es decir, salió de la presidencia del directorio de Asindar y pasó a ministro de Economía. Con lo cual, Asindar consiguió un crédito que le permitió construir una planta entera. No me acuerdo cuántos millones de dólares eran. Bueno, ahí prácticamente me especialicé en la cuestión de puente grúa, y pocos años después apareció la circunstancia de que en la misma planta de Asindar, pero la parte vieja, tenían un problema con un puente grúa. Puente grúa, estoy hablando de, todavía me acuerdo, la trocha típica de esos puentes grúa, 26.212. ¿A la quiniela? O sea, puente grúa de 26 metros entre rueda y rueda, que era para 25 toneladas, es decir, capaz de cargar un acoplado lleno de soja. Y se le cruzaba e incluso se le descarrilaba.
y le quedaba colgando medio apoyado una rueda en el bordecito de una viga, a centímetros de producir un desastre. Lo que pasa es que era la parte de la planta vieja, los que manejaban ese tema, entre ellos un ingeniero mecánico, no conocían respecto al tema. Después nos enteramos que habían acudido a la facultad, al laboratorio de metrología mecánica, y en el laboratorio de metrología mecánica le habían dicho que no, que ellos no podían hacer nada, porque ellos tenían un laboratorio donde si le llevan una pieza, la miden a la milésima de milímetro, pero algo que está a 12 metros de altura en el medio de una planta, no tienen cómo poder evaluar nada. Bueno, la cuestión que no me acuerdo cómo llegaron a nosotros, fuimos, le hicimos el trabajo. Los puentes grúa necesitan hacer lo mismo que es típico de los autos, el tema de la alineación. Eso que uno lleva el auto a un taller, hay máquinas que comprueban la alineación y la corrigen. El puente grúa es un vehículo, hay que hacer lo mismo, nada más que no se lo puede sacar y llevarlo a un taller, sino que hay que hacerlo armando un sistema geométrico ahí arriba, a 10, 12 metros de altura, lo que haga falta, dentro de un galpón, afuera. Bueno, la cuestión que le resolvimos el tema, y entonces un tiempo después, con el que era mi socio, hicimos una publicación que está por ahí, no sé quién la metió en algún lado en internet, la encontré una vez de casualidad, está todavía escrita con máquina de escribir, fui a hablar con el director del laboratorio de metrología mecánica de la facultad para charlar, y entonces le comenté, mire, acá está lo de los puentes grúa, sabemos que a ustedes los consultaron en un momento, y charlando le digo, no, en fin, nosotros no quisimos acá en esta publicación hablar de metrología, porque vio cómo es, hay susceptibilidades. Entonces, como ustedes hacen metrología, no quisimos usar la misma palabra para que nadie crea de que lo que uno está queriendo es disputar terreno o meterse en terreno de otro. Entonces, era en aquella época un hombre mucho mayor que yo, ¿no? Lo que diríamos un viejo. Y me dijo, pero, dice, sí, es metrología lo que ustedes están haciendo, no hay por qué escatimar la palabra ni ofenderse porque usemos la misma palabra. Dice, hagamos una cosa. Dice, ustedes, ¿cómo, cuando miden ustedes, hasta qué precisión llegan? ¿Ustedes trabajan a la décima de milímetro? Y le digo, sí, pero excepcionalmente, muy, muy excepcionalmente, por ejemplo, en la alineación de la rueda, lo que tratamos de llegar al décimo de milímetro en cuanto al desvío, no en cuanto a valor absoluto. Y dice, ¿para qué nos vamos a andar peleando? Dice, ustedes debajo en la décima de milímetro no trabajan. Dice, nosotros arriba tampoco. Ponemos la décima de milímetro, ustedes para arriba, nosotros para abajo, y estamos todos contentos. Bueno, muchachos, lamentablemente esto da para mucho más, nos falta Felipe, pero bueno, vamos a tener que ir cortando por un tema de formato, digamos. Les agradecemos muchísimo, esperemos que pronto lo podamos colgar. Horacio, quiero que... Sí. Dale. A más tardar pasado mañana
lo colgamos y ya está ya lo vamos a poner en la página, así podemos pasarle a los compañeros acá el link para que lo vean y lo distribuyan. Yo me permito una cortita, así Sí. aprovecho. Dale. Que cortemos no quiere decir que no nos vamos a ver más, ya les aviso que viene la convocatoria. Ya que los vemos entusiasmados, los vamos a convocar hasta que se cansen. No, realmente para nosotros, creo que Belén lo comparte también, tener a Aldo y Armando compartir esta charla es, no sé, siempre fue un placer, siempre lo hablamos fuera de clase. Hoy nos toca esta gran responsabilidad que es llevar adelante la cátedra de estudios y trazado, con todo el peso que eso conlleva, ¿no? De haberlo tenido Aldo de profe, que la primera vez que fui a rendir con él fue bastante complejo. Obviamente reprobamos, pero merecido, digamos. Merecido. Pero bueno, un placer tenerlos a los dos acá. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que aprendemos más de cuando los tenemos así, tranquilos y relajados. Son poetas de la topografía. Sin Sí, duda. sí, Poeta de la porque- topografía. Sin Mirá, duda, Armando, sin duda que ¿Quién te sí. dice? Anótate Poeta. eso, Aldo. ¿Quién te habla de la red fantasma, por ejemplo? Cuando íbamos a los congresos, la red fantasma. Y claro, es atrapante ya, y entra un tipo con una corbata con una mira. Con una Te mira, tenés que- ¿verdad? Con la E de la mira. Mínimamente te tenés que quedar a escucharlo y realmente terminás queriendo a la profesión, queriendo a la topografía como creo que la queremos todos. Y mi anécdota es muy chiquitita y viene de la mano de lo que mencionaban al principio de esa gran importancia que ya en clase no digo que nos machacaban, pero hacíamos esa gran diferencia entre la era del topógrafo y la era del agrimensor. Y creo que recabe un poco en la responsabilidad que tenemos a la hora del trabajo, y eso lo adquirimos en clase. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos ido a dormir pensando si estaba bien replanteado o no el punto? Si la coordenada la había leído bien o mal cuando empezamos a diferenciar. Y cuando en realidad un topógrafo, sin desmerecerlos a los topógrafos, pero que saben que su trabajo es más metódico, más sistemático, y nosotros que estamos acostumbrados a resolver problemas en campo y que viene machacado de clase por nuestros docentes, te quedás ahí tecleando a ver si la coordenada que pusiste está bien o no. Y bueno, le pasó a Armando, así que me quedo tranquilo que alumbraba la ruta y no al campo. Así que... No, pero no fue No. Y la última, hablaban un poquito de la trascendencia que tiene haber trabajado hace muchos años, y me tocó a mí de cerca, lo tengo acá presente Aldo, así que te lo puedo decir, te lo voy a contar ahora en vivo, Aldo. Aldo hizo un plano de loteo en Pavón en el año 1974, y yo actualmente estoy trabajando en Pavón, en la comuna, y estamos llevando adelante, bueno, tareas de urbanización y demás. Pero bueno, llego a este lugar, al rincón de Pavón, y encuentro que el plano de mensura del loteo lo había hecho Aldo. Y nosotros hicimos un montón de mediciones con GPS, GNSS, y volamos con un dron. Y los puntos más alejados de la ruta, que son los que todavía no están poblados, no los habíamos ido a buscar. Así que directamente lo que hicimos fue cargar coordenadas que salían de haber digitalizado el plano de Aldo en CAD, ¿no? Y ir a buscarlo con el GPS, y efectivamente en un mojón L en las esquinas lo pudimos encontrar, no sé, casi 40 años después, no sé. Qué bárbaro. Increíble. Qué linda anécdota. Qué linda anécdota. Voy a decir un mismo que dijo el tipo que buscaba el mojón, porque obviamente paleamos un poco, pero cuando clava la pala y escucha ese tan deseado, me mira el tipo y dice, che, mide bien el viejito, me dice.
Claro, porque estamos en un campo abierto así. Yo le digo acá, con un aparato que me dice que estábamos buscando ovnis, ¿viste? Digo, acá. Y encuentra el mujer y dice, che, mide bien el viejito, me dice. Pero de cariño. Muy bien, che, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Yo le agradezco, la verdad, que Quiero el decir broche... algo, el último, antes de Sí, terminar, dale. el último año que estuvimos, que lo tuve algo de profesor, viajamos a Córdoba, tuve la posibilidad de conocerlo a Armando en una charla que nos diste, Armando, no sé si te vas a acordar, éramos muy poquitos, y Sí, fuimos sí, con sí. Aldo y con Daniel Badalasi, y nos hiciste una charla en tu estudio, y después fuimos a ver el Mario Kempes y una termoeléctrica, no me Una acuerdo si termoeléctrica, sí. era la central. Exacto, eso. Sí. Estuvimos paseando por ahí, ustedes nos contaron las experiencias de ustedes en la obra, me acuerdo que eran unos años antes de que me recibiera y creo que era ya el último año como docente de Aldo. Así que Sí. yo tuve la posibilidad de conocerte personalmente ahí. ¿Sirvió? ¿Sirvió la visita? ¿Qué te Sí, parece? La Por tenemos en clase supuesto ahora. que sí. ¿Ah, sí? Claro, Bueno, me claro, alegro. claro. Ahí te voy a pasar una foto que saqué con Aldo justamente en esa visita. Ahí te lo voy a Bueno, pasar. claro. Che, ¿no queda 5 minutos para que cuente yo la Sí, anécdota que iba a contar? sí, Dale. sí. Así quedan 7.999 quedan para después. Ah, Claro. sí. La hago muy cortita y resumida. ¿Ah? Tranquilo, no hay problema. Estoy hablando, voy a ir otra vez lejos. Yo era estudiante, tenía 21 años y hacía mi primera obra de ingeniería, que era una línea de alta tensión en La Rioja. Iba entre dos pueblitos en ese entonces, uno era Punta de los Llanos y otro se llama Chepes. Es decir, una línea que tenía aproximadamente, creo que 120, 140 kilómetros. Por supuesto que en esa época, imagínense, ahora tengo 72 y era 21, hace cuánto que estoy hablando hacia atrás, ¿no? Entonces no asistía al distanciómetro para nada, así que la forma de trabajar era, se ponía en un vértice una persona, para los que lo conocen, el gordo grosso levantaba globos que habían sido inflados con helio, un globo azul, un globo rojo y un globo blanco, ¿no? Sobre el vértice que estaría, vamos a suponer, a 15 kilómetros, 20 kilómetros. Levantaba entonces esos enormes globos inflados y yo en un tripodón que medía 4 metros de alto y una escalera aislada del tripodón, alineaba ese cordel que se levantaba con los globos. Empezábamos a trabajar a las 5 de la mañana, 6, porque a esa hora no había viento, había una simple brisa, y entonces esa simple brisa inclinaba los globos, y yo tenía que bajar, bisectar, digamos, donde sería el punto. Claro. Una vez tomado línea, yo le avisaba por radio que habíamos una radio que era grandota así. Yo les avisaba, la antena tenía como 3 metros. Y yo le avisaba entonces que ya había tomado línea y ellos venían por el monte tenía más o menos 4 metros de alto, todo algarrobo, tintitaco, garabato, uña de gato, un monte lleno de espinas, víboras, impresionante. Entonces ellos venían abriendo la picada y por atrás venía la topadora. La topadora que abría el monte le venía pisando los pies al que daba línea, así que teníamos mucho trabajo, trabajábamos todo el día, y el grupo que abría en ese entonces no se usaba todavía motosierra, era hacha, ¿no? Hachero, que venían abriendo la línea. Bueno, un día de estos comunes, me subo a la escalera, al tripodón con el teodolito y apunto hacia los globos como siempre. La cuestión es que vino un viento terrible, un sonda, y me tiró la miércoles. Yo estaba a 4 metros de altura.
Así que volé como Batman. Ah, perdón, ese día lloviznaba, entonces me habían dado una capa, esas capas viejas, Aldo, ¿te acordás que eran impermeables? Pesadísimas. Así que cuando vino el viento volé realmente como Batman y caí arriba de un árbol que se llama lata. La lata es todo de espina, todo lleno de espinas. Caí arriba de ese árbol y no me podía mover porque si me movía para un lado me caía fuera de la capa y me lastimaba. Así que estaba clavado allá arriba, así acostado del árbol. Y entonces, y los otros estaban, línea, línea, línea. Querían que yo le diera línea a los jalones que tenía. La radio había caído, qué sé yo, como a 6 metros mío en el piso. Y yo arriba del árbol. El trípode y el teodolito voló todo. Entonces los tipos estaban, línea, 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 hasta que la radio se quedó sin batería, no hablaron más. A las 6 de la tarde vinieron los tipos furiosos a ver qué pasaba, que yo no le daba línea. 3 hacheros volteando el árbol para que yo me pudiera bajar. Terminé bajándome como a las 11 de la noche y no me podía mover. Estaba ahí, así que achaban un poco, achaban otro ahí hasta que me bajan. Bueno, la moraleja es una. Menos mal que se inventó el GNSS, si no. Y la segunda moraleja es esta, tomando lo que dijiste vos, Felipe, que nosotros necesitamos, además de la teoría, el ingenio. Totalmente. El ingenio te salva de cualquier cosa, ¿no? Porque por ahí falla el GNSS, por ahí falla y tenés que recurrir a lo que sabemos. ¿No es cierto, Aldo? Vos que usaste el TO0, el Teodolito Bill T2. El Bill T2. Muy bien. Un Bueno, placer. muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias. Gracias. Chao, Chao a todos. Chao, buenas noches. Chau a todos, gracias. Chao, chao. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo.